Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Ole Televisión. Hoy vamos a tratar la actualidad demoscópica y para ello hoy tenemos con nosotros a unos invitados de excepción. Tenemos a Electomanía, que es una empresa joven que es además muy conocida por muchos internautas gracias a las investigaciones y sondeos demoscópicos que realizan. Hablaremos hoy sobre las elecciones catalanas y pediremos a nuestros analistas que nos comenten los sondeos que nos han presentado. Vamos a ver además una serie de gráficos que nos han traído que son interesantísimos. Vamos a presentar ya a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos con nosotros a José Salvador. José, lo primero, muy buenas tardes. Es analista de datos de electomanía.es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos también con nosotros a Elvira López Ochoa, es socióloga y consultora política. Elvira, muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. Muchísimas gracias por la invitación. Y tenemos también con nosotros a Lorenzo Abadía, empresario y analista político. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavi. Buenas tardes a todos. Pues si os parece, vamos a comenzar ya con los sondeos que tenemos preparados. Los vamos a poner en pantalla para que los vean ustedes. Estamos viendo este primer cuadro que nos mandaba Electomanía, donde vemos una primera hipótesis que lo que nos plantea es qué ocurriría si todos los partidos políticos obtuvieran el mismo porcentaje de votos. Tenemos aquí a continuación el Parlamento, quedaría de esta manera. Si te parece, José, te doy paso ya para que nos comentes este primer gráfico que nos planteáis desde electomanía.es. Bueno, lo primero que hay que decir es que este no va a ser el resultado de las elecciones. Lo que estamos haciendo es testar el Parlamento catalán con los datos que tenemos. Tenemos muchos datos sobre cuál es la intención de voto de los catalanes y cómo se distribuyen las 4 circunscripciones, las 4 provincias. Y entonces, para entender si el sistema es justo o injusto, si el sistema encaja o no en la estricta proporcionalidad, pues nada mejor que preparar una serie de simulaciones y ver cómo se enfocan luego en un resultado final. En esta primera, por supuesto, es una simulación extrema, como todas, pero llevando al extremo las situaciones es cómo se valora si un sistema electoral es adecuado o no. Aquí hemos planteado que todos tienen, los 8 partidos que en principio van a tener representación, tienen el mismo porcentaje de votos y como veis nos sale, como es lógico, un parlamento muy variopinto, pero donde no todos tienen la misma representación. Si os fijáis en los números que hay abajo en el gráfico, podéis ver desde los 20 escaños que se llevaría Junts hasta los 15 con el mismo porcentaje de votos que se llevaría el PSC. Y por el camino pues tenemos otros resultados para Esquerra 19 y para otros 17. En esta primera simulación lo que vemos es que el sistema no es perfectamente proporcional, sino que da la sensación, solo es eso porque es una simulación entre muchas, de que prima a unos partidos respecto de otros. Así que esta es una primera aproximación. Y como veis, los partidos que parece, en principio, que tendrían un mayor sobrepeso dentro de esta Cámara, pues serían Junts y Esquerra, mientras los que menos serían PSC, Ciudadanos, Partido Popular. Ya vemos que hay cierta coherencia ideológica en ese asunto. Eso ocurre en el Parlamento catalán. En el Parlamento Nacional o en Castilla-La Mancha pasan otras cosas. Pero bueno, nos da una idea muy clara de que el sistema no es estrictamente proporcional. ¿Cuál es el análisis que haces tú, Elvira, de este primer gráfico que nos habéis traído? Bueno, pues lo que nos está enseñando Electomanía es en realidad algo que está muy patente y que se está llevando a debate en estos días, que es que la ley electoral por la que se rige España no es una ley equitativa para lo que vendría a ser el voto del ciudadano, sobre todo porque no cada voto de ciudadano no está representado, digamos, en los políticos o en los partidos políticos y en sus escaños. Lo hemos dicho además, Lorenzo, muchísimas veces en nuestros programas que no todos los votos valen igual en el sistema político español y esto lo vemos en gráficos como este. Efectivamente, la primera lectura que tenemos que hacer y que habíamos comentado antes es que no es la ley estrictamente la ley electoral en tanto que fórmula de selección, que es la ley DON, porque Cataluña se rige por la misma ley electoral que la ley estatal, sino que son las circunscripciones, lo que realmente
proporcionan o generan el sesgo que José comentaba y que tan claramente se puede ver en el Parlamento catalán, es decir, las circunscripciones que en el caso de Cataluña, bueno, como en casi todos los casos, son las provincias, hacen que el voto que haya de las 4, haya 2 provincias, las menos pobladas, que tengan una sobrerepresentación, es decir, envían más escaños al Parlamento catalán que las otras provincias, y nos estamos refiriendo en donde además influye más o genera más, que serían Lérida y Gerona, que tienen más partidos o dominan más los partidos nacionalistas. Estas envían más escaños, proporcionalmente hablando, a su población que las otras 2, y sobre todo que Barcelona, ¿no? Entonces, aquí se genera es muy curioso porque se genera la dialéctica que se está generando en este momento, pues prácticamente en todo el mundo, que también hemos visto en los Estados Unidos con el famoso colegio electoral, ¿no? Es decir, el mundo rural frente al mundo urbano, aquí se ve claramente que vuelve a estar sobre representado el mundo rural. Y esto a lo mejor nos da tiempo a lo largo del propio debate, pues también va a generar una serie de lógicas y de lógicas parlamentarias que, en función de cómo veamos que se pueden organizar y que se pueden combinar, pues evidentemente habrá una preponderancia de unos sobre otros o de una ventaja inicial clara, es decir, una falta de igualdad de oportunidades clara y evidente que, bueno, que puede resultar al final en obtener mayorías de una forma u obtener de otra. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con lo que planteábamos ahora, que decíamos, no, la ley electoral no está siendo justa, no está siendo equitativa, no solamente en España, sino también en Cataluña o en el Parlamento catalán. Efectivamente, vemos también, Lorenzo, comentabas la cuestión de la territorialidad, ¿no? En función de, del número de personas que pueda haber en una circunscripción a otra, pues cambia muchísimo el resultado. Vamos a ir, tenemos otro gráfico, que es este que estamos viendo aquí, es la segunda simulación que nos plantea Electomanía, y estamos viendo cómo hay 4 partidos grandes y uno pequeño, y el resultado de un porcentaje de votos de 23, 23, 23, 23, 5 sería en el Parlamento que estamos viendo. Pues si os parece, José, vuelvo a lanzarte la pelota para que nos hagas el análisis de esta segunda simulación que habéis hecho en Electomanía. Lo que estamos haciendo con estas simulaciones son, como os digo, casos extremos. Esto nunca se va a dar. Las pequeñas diferencias que puede haber y que pueden ser esenciales a la hora de que se configure una mayoría. En este caso tenemos 2 partidos de un bloque electoral, Ciudadanos y PSOE, y otros 2 del otro bloque, para entendernos, que son Junts y Esquerra, que suman el mismo porcentaje de votos, en concreto un 46. En principio, ninguno de los 2 tendría mayoría. Bueno, pues resulta que con el sistema electoral que tenemos en Cataluña, y que es el mismo, ya os digo, que tenemos en el conjunto de España, y que produce efectos también parecidos a favor de otros partidos en el conjunto de España, pues Junts más Esquerra sumarían 68 escaños con este esquema. Es decir, sumarían mayoría absoluta, con tan solo un 46% de los votos. ¿Por qué razón? Pues exactamente por lo que decía antes Lorenzo, porque la provincia de Barcelona, que tiene bastante más de la mitad de la población de toda Cataluña, sin embargo, proporcionalmente aporta menos diputados. Y como coincide por la composición sociológica de esa provincia, que en esa provincia partidos como Ciudadanos o el PSC tienen mayores expectativas que en el conjunto de Cataluña, pues se ven penalizados. Este efecto lleva a que las provincias más pequeñas, las provincias que tienen un número de diputados más pequeño en relación al conjunto del Parlamento, pero mayor en relación a su población, pues ven cómo se ve beneficiada su representación parlamentaria. En el caso catalán, además, pues en concreto, Tarragona tiene un comportamiento muy central, digamos, promediado con el conjunto de la comunidad, pero en cambio las provincias limítrofes con Francia, las 2 provincias de los Pirineos, son las que inciden más en el apoyo a Junts y a Esquerra, sobre todo a Junts, y eso le da un sobrepeso a Junts más que a ningún otro de los partidos políticos catalanes. En otros sitios ocurre muy diferente. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que es un asunto muy curioso, se hizo una reforma electoral, la recordaréis, para intentar reducir el número de diputados. Lo hizo Cospedal en su época. Y para conseguir, se suponía desde un punto de vista de ahorro administrativo, que hubiera menos gasto y demás,
también se decía que el interés que se tenía era conseguir afianzar las mayorías del PP, pero luego cuando llegó la hora de la verdad, esa misma reforma benefició al Partido Socialista. Quizás deberíamos intentar que las reformas no beneficiasen a unos a otros, sino que fueran justas y encajasen bien con la voluntad de los ciudadanos. Precisamente, quizás por eso, Elvira, es por lo que en ningún partido político, en última instancia, se atreve a realizar ninguna reforma de la ley electoral, ¿no? Porque quien la tiene que hacer o el que tiene la mayoría para hacerla muchas veces es a quien le beneficia. Eso mismo, Xavi. El problema está en que al final los que están en el poder son los que pueden cambiarlo. Y si desde la sociedad no presionamos para que eso suceda, nunca se va a realizar el cambio, porque ellos están cómodos, se van pasando la batuta de unos a otros y al final los perjudicados siempre van a ser esas minorías que no van a representar a los ciudadanos que les han votado. Al final se produce una sobrerepresentación territorial, dejando a otros partidos políticos que no tengan la oportunidad de defender las ideas o las ayudas, como lo quieras explicar, de lo que quieren cierta parte de esa población. Por tanto, no estamos haciendo un reflejo de la sociedad adecuado. Fíjate, volviendo otra vez a este gráfico, Lorenzo, se da además la circunstancia de que estamos en un territorio muy conflictivo, como lo es Cataluña, donde está la sociedad muy polarizada y vemos como una parte de esa población, teniendo una minoría, alcanzaría la mayoría absoluta con las consecuencias sociales que eso podría acarrear. Exacto. Yo, bueno, me remito a la primera parte. Es evidente que hay un sesgo que en este caso favorece al mundo rural. El mundo rural habitualmente es un mundo más conservador, es un mundo algo más, por decirlo de algún modo, reaccionario a los efectos de la globalización y que, así como en los Estados Unidos, por ejemplo, pues ha tenido su reflejo en un apoyo al populismo de derechas, en este caso de Trump. En Cataluña es evidente que también tiene a otro tipo de populismo, también reaccionario, vamos a decir, que es el nacionalismo catalán. Eso ya no es una opinión, sino que digamos que la ciencia política así se considera. Ahora bien, eso obviamente pues debería tener pues su solución. No solamente creo yo que en el sentido de buscar la proporcionalidad absoluta, que a mí me parece una medida, una persona, un voto, independientemente de los territorios, tiene que regir como una máxima de la democracia. También tiene que haber un vínculo mayor entre el elegido y el votante. De otra forma, vemos como al final, aunque haya mucha representación o representatividad, resulta que los diputados acaban obedeciendo siempre a los partidos, a las cúpulas de los partidos políticos, y entonces es una representación, yo diría que muy escasa o muy falta de esencia. Pero aquí lo curioso es que se puede dar el caso de que en alguna medida esto esté beneficiando a determinadas coaliciones, por un lado, pero les esté perjudicando por otros. Por ejemplo, todo lo que se está diciendo ahora de si con el efecto Illa el Partido Socialista va a poder gobernar con Esquerra y a lo mejor con Podemos o con, como se llame, la confluencia en Cataluña, resulta que es verdad que tendrían un sesgo a favor por la parte que toca a Esquerra, pero tendrían un sesgo en contra por la parte que tocaría, sobre todo, también a Podemos, pero especialmente al Partido Socialista. Luego, yo creo que va a estar bastante en el aire pues la solución, aun en el caso de que las encuestas más o menos, o los resultados más o menos vayan en el sentido que parecen ir las encuestas, que ya veremos. Para eso también nos puede decir José, nos puede apuntar José alguna de las claves. Pues enseguida tratamos ese asunto, pero antes de ello, lo que sí que queremos dejar claro después de ver estos gráficos es que la ley electoral española hay que cambiarla sí o sí, y por eso hemos puesto en marcha esta plataforma OLE, Otra Ley Electoral. Te invitamos a que entres en change.org/otra ley electoral y firmes la petición de cambio. Te invitamos a que entres también en nuestra página web www.otraleyelectoral.es y ahí también puedes firmar la petición de cambio de la ley electoral.
Participa en nuestra campaña. Entra en nuestra página web y firma por otra ley electoral. Pues te invitamos a que participes en esta campaña de recogida de firmas para que podamos cambiar la ley electoral en España. Vamos a ir ya a por el último gráfico que teníamos preparado, que es un gráfico muy extremo, porque hemos visto una serie de gráficos donde había varios partidos y quizás alguien podría pensar que, bueno, que estos sondeos son porque hay demasiados partidos participando en la contienda electoral. Pues bien, el caso extremo que planteamos ahora es este que estáis viendo en imágenes, 2 partidos políticos que se presentan a las elecciones y que obtienen ambos el 49% de los votos. El resultado en el Parlamento sería este que estáis viendo ahora mismo. No tendrían el mismo número de escaños. Uno de los partidos, que es Esquerra Republicana de Cataluña, tendría 71 y el PSC, que es el segundo que aparece en esta simulación, en esta tercera simulación, obtendría 64 escaños. Por lo tanto, vemos que aun obteniendo el mismo porcentaje de votos, pues no tendrían la misma representación. José, ¿cuál es el análisis que hacéis de este gráfico? Bueno, este gráfico lo que hace es llevar al extremo más aún la polarización electoral. Y en ese caso, pues pone en evidencia que las provincias donde uno de los 2 partidos tiene mayor representación están sobreponderadas y le conceden una mayoría absoluta que en votos no tiene. Lo mismo ocurriría si en vez de poner a Esquerra ponemos a Junts, o en vez de poner al PSC ponemos al PP o a Ciudadanos por el otro lado. El esquema sería el mismo. Con lo cual yo creo que está muy claro. Es decir, tenemos una ley electoral que no cumple el criterio de la proporcionalidad. Pero decía muy bien Lorenzo antes que a lo mejor no es el único criterio que tiene que cumplir. Que a lo mejor tenemos que tener también una ley electoral que acerque el mandato de los parlamentarios a los ciudadanos que los eligen, porque yo no sé quién es el número 23 de la lista de Madrid por un partido, no sé quién es el número 14, no sé ni siquiera quién es el número 4 por la lista de Burgos de ningún partido, de forma que la necesidad de la reforma de la ley electoral creo que está clara y es algo que compartimos todos. Lo que tenemos que avanzar primero es en conseguirla y en segundo lugar en darle unos contenidos que permitan que sea más proporcional o también a la vez que sea más cercana a los ciudadanos y que los diputados tengan un mandato que dependa más de los ciudadanos y menos de los partidos políticos. Porque si es así, pues estos resultados que a veces pueden parecer aberrantes, pues digamos que se moderarán mucho. Un diputado que tenga que responder ante sus electores y no solo ante la cúpula de su partido, será un diputado que se cuidará muy mucho de llevar a cabo actuaciones correctas, adecuadas, de acuerdo con lo que dicen sus mandantes, que son los electores, y no tanto de los que le mandan, que son las cúpulas de los partidos. Yo creo que por ahí, más allá de las ideologías de unos o de otros, que seamos de izquierdas o de derechas, creo que hay un enorme consenso en la sociedad, que tenemos que ir hacia una reforma que acerque la gestión diaria de los diputados a sus electores y que refleje mucho mejor los intereses de estos y no los intereses de las cúpulas de los partidos políticos. El efecto que tiene en Cataluña hemos visto cuál es, pero el efecto que tiene por ejemplo, en el conjunto del Parlamento Nacional es un efecto favorable al Partido Popular. Es decir, esta reforma nos interesa a todos en la medida en que todos sepamos que en algunos sitios puede volverse en nuestra contra o a nuestro favor el sistema actual. Lo importante sería establecer un nuevo sistema que, combinando una mejor representatividad, acercase a los ciudadanos a la gestión de los diputados, cosa que en este momento pues yo creo que no existe y en eso estamos todos de acuerdo. Probablemente haya mucha gente ahora viendo estos gráficos que nos habéis traído y que esté indignadísima porque quizás ni siquiera se imaginaba que esto podía ocurrir, Elvira. Sí, normalmente además es a lo que se ha referido antes Lorenzo, que se le suele echar la culpa a la ley de Ohm cuando no es así. Es una problemática de las circunscripciones. Además, esto nos lleva a que un partido, teniendo exactamente los mismos votos que otros, podría tener una mayoría absoluta y puede hacer y deshacer en el gobierno lo que quiera, que esto también habría que tenerlo en cuenta. Y de ahí vamos a lo que ha dicho José sobre la representación, cómo cada vez la sociedad tiene una desafección hacia la política, están hastiados,
no se sienten representados porque los políticos al final les vemos como algo lejanos, no están cerca de nosotros. El político de hoy en día, que normalmente pasa en España, yo creo que es un poco a nivel global, obedece sobre todo al partido o a la persona que esté al mando en ese momento. Cuando yo creo que se les ha olvidado que ellos están ahí para servir a la sociedad, a lo que el ciudadano necesita. Y un ejemplo de ello claro es con la vacunación, lo que está sucediendo hoy en día, cómo los políticos se están vacunando sin poner esa empatía que deberían de tener, en que primero deberían de ir las personas mayores simplemente por el riesgo que corren antes que ello. Ahí podemos demostrar perfectamente cómo no son la representación que deberían de ser. Deberíamos de coger políticos más preparados, más formados, que tengan una vocación hacia la sociedad. Y también decir que cambiar el sistema electoral sería muy bueno para las mujeres, porque la cercanía también hace que se conozcan más las políticas y que no solo se les juzgue como normalmente por sus estereotipos, la edad que tiene, ya que ya, como sabemos, las mujeres siempre tienen que demostrar más los méritos que tienen, las carreras, títulos, porque siempre parece que han sido puestas ahí por otra situación, prevenir convenida por otro. También es una forma de frenar las redes de influencias, que también beneficia siempre a los hombres, y así las mujeres también se vean de forma beneficiada. Pues sin duda, Lorenzo, hay que cambiar también esta ley electoral tal y como estaban diciendo los dos anteriores ponentes por todos estos motivos, y lo cierto es que ahora se avecinan unas elecciones catalanas donde no veremos estos casos tan extremos, pero donde probablemente también se produzcan injusticias por el sistema electoral que padecemos. Bueno, seguro, porque ya hemos visto cómo estaban compuestas las provincias y qué diputados, digamos, envían cada una de ellas, por lo tanto, es más que evidente. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteaba tanto Elvira como José en relación con ese tercer punto nuestro de la campaña, como no voy a estar de acuerdo si es nuestro segundo o tercer punto, que se llama o lo titulamos mayor poder al ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cúpulas de los partidos políticos ejercen un poder que es demasiado grande, que además hasta cierto punto no es constitucional. El mandato imperativo está prohibido en virtud del 67.2 de la Constitución y que por lo tanto pues no podían ejercer esa fuerza. Pero por ver esto desde una perspectiva un poco diferente, siguiendo con el hilo de mi pequeña intervención anterior, yo comentaría lo siguiente. Vamos a ver si Cataluña no es un poco la avanzadilla de lo que puede ir ocurriendo en España en tanto que sistema electoral, en cuanto al sistema electoral. Porque hasta ahora lo que ocurría en España era que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ambos obtenían muchos escaños en las pequeñas provincias, que son las que están sobre representadas. Y los nuevos partidos políticos, digamos que tenían su caldo, su caladero, su mayor número de votantes en las grandes ciudades. Porque, bueno, las ideas nuevas habitualmente pues penetran primero en las grandes urbes y luego posteriormente se van extendiendo hacia la sociedad. Claro, ¿eso qué hacía? Pues que ni uno ni otro estaban interesados en cambiarlo porque los dos formaban parte del mundo rural sobre representado. Pero claro, la lógica entonces, la dialéctica, por decirlo así, política, estaba circunscrita a las ideologías. Entonces, digamos que la gran dicotomía se producía entre la izquierda y la derecha. Ya está. Pero siempre bajo, vamos a decir, proyectos de corte, yo diría, ilustrado. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Como consecuencia, decimos antes de la globalización, que eso cambia por completo. Ahora las votaciones en el mundo, en términos generales, ya no se dilucidan en función de si el voto es de derechas o el voto de izquierdas. No, está cambiando y está cambiando radicalmente. Y se está produciendo en virtud de esa otra dicotomía que nosotros planteamos, o de ese otro gran eje, que es la globalización del mundo urbano y el mundo rural. Entonces, allí ahora vamos a ver cómo se van produciendo las reacciones y cómo eso mismo se puede ir extendiendo o no al resto de España. Porque ahora sí está concentrado el voto urbano o el voto, vamos a decir, de los partidos de corte ilustrado,
los hijos, los vástagos de la Ilustración, están claramente representados en las provincias más pobladas, es decir, en las grandes ciudades. Mientras que el voto nacionalista, vamos a compararlo con lo que sería el voto o de la extrema derecha o de la extrema izquierda, del populista, no hijo directo de la Ilustración, está mucho más representado en las pequeñas provincias. Entonces, esa dicotomía que encontraba su unión o su compensación en el mundo rural a través de la dicotomía previa, es decir, del mundo ideológico, de la lucha entre ideologías, hoy que eso ha fenecido, que ha dado paso a esa otra gran lucha que lo hemos visto en las elecciones americanas, lo seguiremos viendo, lo hemos visto en Europa y lo seguiremos viendo en casi todos los sitios. Esa es la gran dialéctica entre el mundo urbano, el mundo rural, entre los que están a favor de la globalización y los que no lo están o son víctimas de alguna de sus consecuencias. Eso va a tener su encaje en las catalanas y a lo mejor no tiene la compensación que tuvo. Y por lo tanto yo creo que va a ser muy interesante porque a lo mejor los primeros que empiezan, en el caso de obtener al final representación o de obtener el gobierno, los primeros que empiezan, o la primera gran circunscripción o región, autonomía, que empieza a pedir un cambio electoral, precisamente sea Cataluña. Yo creo que va a ser interesante ver el desarrollo de esos acontecimientos. Nos queda un poquito de tiempo y sí que me gustaría haceros una pregunta a cada uno de vosotros al hilo de lo que estaba comenzando Lorenzo. ¿Cuál es la previsión que hacéis de cara a esas elecciones que se van a celebrar en unas semanas en Cataluña? Pero antes quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que pueden firmar la petición de cambio de ley electoral que está proponiendo OLE. Otra ley electoral ha puesto en marcha esta campaña para que firmes y para que exijas a nuestros políticos que cambien un sistema electoral que no es nada justo, como lo estamos comprobando en el programa de hoy. Para ello tienes la plataforma change.org, entras en change.org/otra ley electoral y ahí puedes firmar esta petición. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito. Pues ya lo sabes, puedes entrar en change.org/otra ley electoral y firmar esta petición de cambio. También lo puedes hacer a través de nuestra página web www.otraleyelectoral.es. En esa página web, además, podrás encontrar toda la información sobre esta campaña, lo que pedimos, cuáles son las características que consideramos que debería tener esa nueva ley electoral. En fin, te invitamos a que entres y a que formes parte de esta campaña. Una última ronda para cerrar el programa. Decía yo antes de ver el vídeo que me gustaría que hicierais un pequeño análisis de lo que creéis que va a ocurrir en las próximas elecciones catalanas en base al sistema electoral que tienen a día de hoy. Empezamos contigo si quieres, José. Bueno, pues tenemos unas elecciones muy interesantes, si es que se celebran el día 14 de febrero, que ni siquiera sabemos eso. Existe una posibilidad todavía de que sean suspendidas y se puedan llevar al 30 de mayo, pero bueno, supongamos que van a ser el 14 de febrero. Lo que nosotros estamos viendo en Electomanía todos los días es una variabilidad dentro de un margen de 2-3 puntos que puede llevar a dos mayorías diferentes. Por un lado, una mayoría que continúe con la actual. Estoy hablando siempre de mayorías parlamentarias, ¿eh? Hay un tema muy importante y es si se va a alcanzar por parte de los partidos independentistas el 50% de los votos. Pero aunque no los alcancen, sí podrían llegar a tener una mayoría por lo que estábamos hablando antes, por los efectos del sistema. Entonces, una de las posibles alternativas es que los partidos independentistas sumen el 50% de los escaños, sumen mayoría absoluta, que son 68 escaños en este caso, pero ojo, porque hay una segunda posibilidad muy cierta, y es que se pueda tener una mayoría transversal, una mayoría que sume Partido Socialista, más En Comú Podem, más Esquerra y quizás el apoyo de la. Esa otra mayoría también podría, en varios casos o en muchas hipótesis que estamos planteando, sumar más de 68 escaños. ¿Qué se va a hacer después de las elecciones si las dos mayorías son posibles? ¿Hacia dónde va a ir el Parlamento catalán? ¿Hacia dónde se va a inclinar Esquerra? Que básicamente es el pivote que tiene que escoger entre un lado u otro. Pues ese es un gran dilema. Ese es un asunto muy importante que se va a dilucidar probablemente por 10, 15.000 votos en Barcelona y por menos en las otras tres provincias. Porque claro, al tener restos que asignar y al tener provincias pequeñas en cuanto a número de escaños, unos pocos votos pueden cambiar el escaño decisivo. Sobre todo en cuanto a la mayoría transversal, a esa mayoría de izquierdas que puede aunar a los socialistas y a Esquerra Republicana, probablemente esté al borde de los 67, 68 escaños.
Así que va a ser muy interesante. No podemos decirlo, nosotros vamos a seguirlo todos los días, de aquí hasta el día 14. Todos los días estamos testando la opinión de la gente y la verdad es que el resultado está muy apurado, por una razón, porque la sociedad catalana está dividida en dos y porque la sociedad catalana tiene una profunda brecha interior. Y eso se ve cuando les preguntas por la independencia, cuando les preguntas por sus opciones respecto a la relación con el resto de España, cuando se llega a estas elecciones. Así que hasta el último día no se va a saber. Ahora mismo los independentistas tendrían una pequeña mayoría, pero ni siquiera eso es seguro. Y los partidos de izquierdas en su conjunto, sean o no independentistas, también estarían cerca de ella. Así que estamos al borde. No puedo decir si creo que van a conseguirse esas dos mayorías, solo una o quizás ninguna de ellas. Está todo muy en el aire y lo iremos viendo de aquí a los próximos 15 días. Muy, muy en el aire. Fíjate hasta qué punto son extrañas estas elecciones, Elvira. Hemos llegado a escuchar a algún dirigente de Vox decir que estaría dispuesto incluso a darle los votos a ella si obtiene una mayoría para gobernar una mayoría no independentista. Algo que nos parecería ciencia ficción si lo trasladamos al Parlamento Nacional. La verdad es que sí, Xavi. Pero bueno, estoy de acuerdo con José en que van a ser unas elecciones súper interesantes, que nos van a tener un poco en vilo, que no es como otros años que el bloque independentista lo tenía como más claro, que creo que aparte de esa bipolaridad que hay en la sociedad catalana, se le suma la situación de la pandemia en la que ya llevamos un año, donde hay una saturación tremenda tanto en los negocios de hostelería, autónomos, pymes, sanitarios, que todo ello suma, más la estrategia que ha tenido el PSC de meter a Illa como el representante. Creo que esto va a hacer que el bloque independentista se tenga que poner las pilas y les cueste un poco más que de lo normal que puedan tener esa mayoría como la han tenido otros años tan fácilmente. Y Lorenzo, a modo de conclusión también, ¿qué consecuencias puede tener de cara a la política nacional un resultado u otro? ¿Cómo vislumbras tú todos estos escenarios que estamos planteando llevados también al ámbito nacional? Pues yo creo que podrían ser trascendentales, es decir, yo creo que tienen una importancia capital o podrían llegar a acabar teniendo una importancia capital. Celebro lo que acabáis de decir. Yo no me había enterado de que Vox esté dispuesto a dar los votos a Illa para que no gobierne con los partidos nacionalistas, y digo celebro porque ya tuvo la ocasión de hacerlo con Sánchez, para que no gobernase precisamente exactamente igual con los partidos independentistas, tanto de Cataluña como del País Vasco, y desde luego no lo hizo. Y no será porque no se le pidiera desde según qué sectores. Es decir, si para acertar tienen que rectificar, pues yo celebro que rectifiquen. En todo caso, a mí me parece muy importante porque una de las grandes fallas que tienen los sistemas democráticos y que tiene España en este momento, al menos esa es mi opinión, es la ruptura del consenso. Es decir, lo que fue la clave para poder poner en marcha todo el proyecto de la transición, pues está haciendo añicos. ¿Por qué? Porque en este momento no hay consenso. Y no hay tanta falta de consenso en la sociedad como en la clase política o dirigente. Por lo tanto, lo primero que creo yo que hay que hacer en este país, en España, es recuperar el consenso. El hecho de que el Partido Socialista catalán tuviera que acabar gobernando con Esquerra y con las confluencias de Podemos, como se llamen, yo creo que sería francamente beneficioso, o que podría ser beneficioso, porque tendrían que llegar a acuerdos y tendrían que empezar a generar una serie de consensos a los que probablemente se irían uniendo pues el resto de los partidos políticos. Como yo considero que esa es la clave, por difícil que sea que acaben teniendo un consenso, lógicamente en este momento, si algún consenso puede haber en una sociedad tan dividida, en una sociedad política tan absolutamente dicotomizada, como bien decía José, pues tendrá que ser los dos partidos grandes en Cataluña que pueden alcanzar algún tipo de acuerdo. Lógicamente es el PSC con Esquerra. O sea que ojalá tenga razón José y bueno, esos pequeños escaños y esos pequeños votos que pueden faltar pues, se decanten a favor de esa coalición y no de la otra. Pues José, Elvira, Lorenzo, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en este programa.
Ahora es el turno de nuestra audiencia, ahora es el turno de que entres en el enlace de Zoom que te hemos dejado aquí abajo en la cajetilla de este vídeo. Pincha ahí y entra en el debate que vamos a tener a continuación sobre este tema que hemos tratado en el programa de hoy. Un tema interesantísimo, pero sobre el que también queremos recibir tus aportaciones y, por supuesto, también tus preguntas por si te ha quedado algo en el tintero que quieras preguntar a nuestros colaboradores. También te invitamos a que entres en nuestra página web otraleyelectoral.es. Tienes toda la información sobre la campaña y también la posibilidad de firmar. Para pedir el cambio de la ley electoral, también puedes entrar en change.org/otraleyelectoral. Recuerda, entra en Zoom, entra en el enlace que tienes aquí abajo en la cajetilla y ahora te toca participar a ti. Participa en nuestra campaña. Entra en nuestra página web y firma por otra ley electoral.